¿Qué tal, Diana, Claudia? Buenas noches. Doctora Karen, buenas noches. ¿Qué tal? Doctora Campos, buenas noches. Buenas Sí, no. noches. No me pueden ¿Cómo ver con está, las doctora? Qué verrugas. gusto ¿Ves toda tenerla mi hoy. reputación en redes? Doctora Karen, a las 7 en punto empezamos la sesión, Perfecto. la sesión de... Perfecto. Perfecto, Ok. Claudia. Muchas gracias. A ustedes. Jerry, por favor, en 2 minutos iniciamos el Facebook Live para dar el inicio oficial a esta sesión.
de este seminario, por favor. Doctora Campos, su ¿Qué tal? presentación, la presentación de PPT, Sí, quisiera, te o sea, escucho. para Dime. para Quiero, probar la sí, presentación, ajá, para no tener ningún problema cuando ya demos el inicio oficial. sí, ¿cómo? Estoy tratando de compartir la pantalla, pero no tengo la opción. No sé por qué se me ¿La ha pasa? ido. Y ahora sí, ya la tengo. Sí. ¿La ves? Sí, doctora, está perfecta la presentación. Entonces, ya damos inicio, el inicio oficial a este seminario. Ya. Estimados participantes, a ver, unos segundos. Estamos esperando el Facebook Live para transmitir en vivo por nuestro Facebook también. A las personas que no se han podido conectar, lamentablemente el Zoom tiene una capacidad de 100 personas. Ellos tienen la opción de vernos por el Facebook Live de SEDEC. Entonces queremos que todos estén desde el inicio de esta presentación, doctora. Perfecto. Listo. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. El Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, SEDEC, de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, les da la más cordial bienvenida al seminario virtual Checks and Balances, Controles y Equilibrios en el Estado Constitucional, organizado en el marco de nuestro segundo aniversario. Agradecemos a quienes han hecho posible este evento, a nuestros distinguidos ponentes y a todos ustedes que nos acompañan en la plataforma Zoom y por Facebook Live. Mi nombre es Claudia Cortaguitarte Ochoa. Integro la familia SEDEC y seré moderadora de la sesión de hoy. Antes de presentar a nuestra invitada y darle el uso de la palabra, aprovecho la oportunidad para indicarles que durante el transcurso de la ponencia podrán redactar sus interrogantes en la herramienta Preguntas y Respuestas de la plataforma Zoom o a través de los comentarios del Facebook Live, las cuales serán trasladadas al final de la disertación. A continuación, tengo el honor de presentar a nuestra ponente invitada, la doctora Milagros Campos Ramos,
quien nos disertará el tema El control de los decretos de urgencia del interregno parlamentario. Es un honor y un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. La doctora Milagros Campos Ramos es magíster en Ciencia Política y Gobierno con estudios de doctorado concluidos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Integra el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Asimismo, impulsado por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Sus áreas de especialización son los estudios legislativos, relaciones entre poderes del Estado y sistema de gobierno. Sin mayor preámbulo, iniciamos con la ponencia. Adelante, doctora Milagros Campos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a ustedes. Yo quiero empezar por agradecer la invitación y felicitar al Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UNIFE. Ya he tenido el gusto de participar de alguna de sus actividades académicas que realmente felicito porque creo que contribuyen a crear una cultura constitucional y, cómo no, a forjar profesionales en esta disciplina. El tema que nos convoca, además, creo que es un área de investigación muy interesante para quienes nos escuchan y están buscando temas de tesis, temas de investigación. Yo recuerdo en el siglo pasado cuando me graduaba de bachiller, porque había que hacer una tesis para bachiller, y trabajé el tema de los instrumentos legislativos con rango de ley, y mirábamos estas medidas de necesidad y urgencia que se convirtieron en nuestros decretos de urgencia y que son diferentes, como lo voy a desarrollar en esta exposición, de los decretos de urgencia del interregno parlamentario. Dicho esto, voy a poner el PPT, me van a permitir compartir pantalla para poder conversar sobre estos temas. La exposición la terminaré con un espacio para poder dejar de repente la posibilidad de un diálogo, de escuchar sus preguntas y reflexiones. Me felicito porque además creo que la idea de festejar este aniversario del centro, reflexionando sobre el tema crucial en la democracia del Perú, que es el sistema de gobierno, los frenos y contrapesos, en un contexto en el que hemos vivido estos últimos 4 años. Pues a poco de festejar el bicentenario de la independencia, hace poco hemos conmemorado los primeros 19 años de democracia continua en un contexto de la primera disolución del Congreso de la República, que ha recibido el respaldo del Tribunal Constitucional, de elecciones parlamentarias extraordinarias este último enero, precedida de un tenso debate de propuestas de reforma política en julio pasado, de una iniciativa presidencial sobre el anticipo de elecciones generales y un recorte del mandato constitucional tanto de los periodos presidencial como parlamentario, de un referéndum para reforma de la Constitución que aprobó la prohibición de la reelección parlamentaria, pero también previamente se había prohibido la reelección de los gobiernos, de los alcaldes y de los gobernadores, en un país donde hay debilidad institucional, particularmente de los partidos políticos, y donde no existe carrera política. La renuncia también de un presidente constitucional, y hemos asistido a una vacancia por incapacidad moral que fue frustrada, todo ello en el marco de un escalamiento de conflictos entre ejecutivo y legislativo, donde además vimos que los constitucionalistas aparecían en los medios como periodistas y donde todos opinaban sobre los alcances de los instrumentos de control parlamentario y de control político en general en los medios de comunicación. Así, la disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre
del año pasado, abrió un capítulo inédito en la historia constitucional peruana. Si bien la facultad del presidente de la República para disolver la Cámara de Diputados, si hubiera censurado o negado la confianza a 3 consejos de ministros, se había contemplado en la Constitución del 79, es la primera vez que se utilizaba. En el marco del análisis de la Constitución del Congreso, al que han dedicado parte de estas jornadas, creo que es muy importante añadir el contexto de los actores políticos y de las instituciones. Yo les preguntaría cuáles son las razones por las que llegamos a esta situación límite. ¿Creen ustedes que son las instituciones o son los actores? Pues desde el lado institucional tenemos que el sistema de gobierno peruano es peculiar. Ya lo habíamos comentado en algún momento, en alguna otra reunión, pues porque nuestra democracia joven eligió, como el resto de democracias en Latinoamérica, el sistema presidencial. Pero este presidencialismo clásico norteamericano rápidamente dejó de serlo, incorporando instituciones de los regímenes parlamentarios que, manteniendo la naturaleza presidencial, hicieron de este presidencialismo el más parlamentarizado de la región. Así, los mecanismos de control incorporados desde el siglo XIX permiten analizar la influencia de los parlamentarismos europeos. Por ejemplo, pues podemos observar la incorporación de instituciones desde el siglo XIX, como la observación de las leyes, la insistencia, o el veto, ¿no? La interpelación en la Constitución de 1860, la censura ministerial en la Constitución de 1867, la cuestión de confianza en 1920, la disolución del Congreso, como mencioné hace un momento, en el 79, y en el 93 se incorpora el voto de la cuestión de confianza, aun cuando ya la sustentación de las políticas generales y el debate se venía dando desde 1920. Y se añade la estación de preguntas, institución que no ha tenido un arraigo. De hecho, en ese último periodo no se ha hecho ninguna vez. Sin embargo, las características que definen nuestro sistema son aquellas que apuntan a un régimen presidencialista. Es decir, el presidente es jefe de Estado y es jefe de gobierno. El acceso al cargo es por sufragio directo, a diferencia de lo que ocurre en los regímenes más presidencialistas, ¿no? En los regímenes más parlamentarios, donde se elige al Parlamento y no al Ejecutivo. Los periodos son de mandato fijo. La formación y el ejercicio del gobierno es una prerrogativa del presidente de la República, que está sujeta a una cuestión de confianza. Esa confianza se vota recién a partir del 93, como acabo de señalar. El periodo de mandato fijo para el Congreso está sujeto a la confianza, pues se ha previsto que el presidente pueda disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza, como recordaremos, a 2 consejos de ministros. El Congreso ejerce control y fiscalización. Fíjense que este tema del control parlamentario es central en el tema que nos ocupa hoy, porque más aún en momentos de pandemia es el control parlamentario el que da el equilibrio y el balance entre los poderes del Estado. Más aún cuando vivimos, por ejemplo, pues un estado de emergencia, como la mayor parte de países del mundo, claramente. Los congresistas pueden en nuestro sistema ejercer el cargo de ministros de Estado, cosa que nos aproxima también al sistema parlamentario, y finalmente pues el presidente de la República dispone de poderes legislativos mucho mayores a los de un presidencialismo clásico: iniciativa legislativa, delegación de facultades, la facultad de ejercer la función legislativa en materia económica y financiera a través de los decretos legislativos, y también la posibilidad de observar las leyes
Sin embargo, este poder, si lo comparamos con la región y con otros países, pues tendremos que es un poder bastante débil, porque con una mayoría absoluta puede aprobarse una norma por insistencia. A ver, el diseño tiene importancia, porque como nos dicen quienes escriben sobre ingeniería constitucional, Sartori o Nolen, un buen diseño debe apuntar a una gobernabilidad democrática. Lo que vimos en el resultado de las elecciones del 2016 es que se configuró un escenario inusual que ofrece regularmente dificultades de gobernabilidad. El presidente Kuczynski fue electo en segunda vuelta, sin embargo, la elección del Congreso fue definida en primera vuelta. Se configura con ello un modelo que usualmente es criticado porque si bien es responsabilidad de los modelos electorales, es bien flojo en términos de gobernabilidad, es decir, cuando existe mayoría de un partido en el Congreso y el otro partido se encuentra en el Ejecutivo. Este mecanismo llamado gobierno dividido nos suele llevar a problemas de gobernabilidad en la teoría de la ciencia política y el derecho constitucional. Por primera vez hemos tenido en nuestra república una mayoría que no correspondía al gobierno. Desde 2001 vimos congresos sin mayoría, pero en este congreso el gobierno de Peruanos por el Cambio tenía solo el 14% de escaños frente al 56% de Fuerza Popular. Es cierto, como digo, que en buena parte esto corresponde al diseño electoral, particularmente a la elección del presidente en segunda vuelta, a la barrera legal, al tamaño de las circunscripciones, entre otros factores. Desde las elecciones del 2001, el Perú no ha tenido gobiernos con mayoría. Más bien, las coaliciones han sido inestables y fundamentalmente por temas parlamentarios. Con partidos débiles y con un transfugismo arraigado en la política, el juego democrático había permitido que, a diferencia del siglo XX, los gobiernos, sin embargo, logren terminar sus periodos y les sucedan gobiernos democráticos. Ahora, analicemos por qué en este contexto, en el siglo XXI, sin mayoría, no se vacó a estos presidentes. Podríamos tener múltiples respuestas a este tema si pensamos en el marco institucional o fundamentalmente en el análisis de los actores. En el marco institucional, en el 2004 se introdujo una reforma al reglamento del Congreso, introduciendo el artículo 89A, que daba un procedimiento y una votación especial para vacar al presidente. Esto se hizo a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero también de la presentación de una moción de vacancia contra el presidente Toledo. El Tribunal Constitucional, en el caso más conocido como Lajo, expediente 006-2003, llamó la atención sobre la inexistencia de un procedimiento de votación calificada. Se señalaba que no era posible que para censurar a un ministro de Estado se requiera una mayoría calificada y no para vacar a un presidente, que esto podía llevar a la arbitrariedad y que era atentatorio contra los principios de razonabilidad. En ese sentido, el Congreso respondió a la exhortación que hizo esa sentencia y legisló sobre ese tema. Tampoco había existido una amenaza real de disolución, ¿o sí? Yo quiero plantearles dos escenarios. 2004,
el caso del voto de confianza del gabinete Ferrero, el Grupo Parlamentario Unidad Nacional se partió en dos, entre abstenciones y votos en contra, para evitar el rechazo de la cuestión de confianza planteada por el gabinete Ferrero. En el 2014, 10 años más tarde, tanto el gabinete Cornejo como el gabinete Jara obtuvieron en primera votación más abstenciones que votos a favor o en contra. La interpretación, sin embargo, en ese caso respondió al hecho de que había un acuerdo en el Congreso que interpretaba los votos por abstención, es decir, si estos para proyectos de ley eran mayores a los votos a favor o a los votos en contra, se consideraba que no había habido decisión. En ese sentido, lo que ocurrió fue que interpretaron que ese acuerdo era aplicable. Mi interpretación es que ese acuerdo no era aplicable cuando se va por una cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza es binaria, ¿se da o no se da? Al existir más abstenciones, evidentemente no se dio. Sin embargo, se votaron 2 veces más en el caso del gabinete Jara y una vez más en el caso del gabinete Cornejo, logrando así evitar que se llegue a un rechazo de cuestión de confianza luego de sustentarla ante el Congreso. Posteriormente, sin embargo, recordemos que se censura a la presidencia del Consejo de Ministros, a la señora Ana Jara. Y luego sucedió Pedro Cateriano. Se pensaba que el señor Cateriano no iba a conseguir la votación debido a sus relaciones tensas con algunos sectores del Congreso. Sin embargo, asistimos a una transformación del propio doctor Cateriano, cuya experiencia política y la de sus propios adversarios lograron que no solamente tenga votos suficientes para pasar la cuestión de confianza, sino que pues conduzca a una transferencia de mando a Pedro Pablo Kuczynski de modo bastante ordenado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a este tema de la vacancia del presidente Kuczynski? Yo quisiera reflexionar sobre esto porque creo que de alguna manera este es un tema que nos lleva a entender el escenario en el cual se disuelve el Congreso y se dictan los decretos de urgencia. La causal de vacancia por permanente incapacidad moral estuvo prevista en la Constitución desde el siglo XIX. Sin embargo, la interpretación histórica nos lleva a ver que se trataba de incapacidad mental, ¿no? Y lo moral provenía del hecho de que no pudiera valorar el alcance de sus actos porque no estaba privado de razonamiento quien ejercía la presidencia de la República. Sin embargo, ya se ha utilizado la incapacidad moral para calificar la conducta de los gobernantes. Ahora bien, tratándose de un presidencialismo en el que se elige al presidente por periodo fijo, es natural que haya una crítica respecto de ese uso que se le ha dado. Como se muestran en otros países, aun cuando pudieran vulnerarse derechos en este tema, el control que se ejerce podría resultar, y de hecho resultaría, extemporáneo. Fíjense que la idea es que la vacancia por incapacidad moral no puede ser utilizada ni por responsabilidad jurídica ni por responsabilidad política. Esta ha sido una preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2017 solicitó una opinión consultiva con la finalidad de que se señale cuáles eran las implicancias y las garantías del debido proceso
del principio de legalidad, de la protección judicial que pudiese existir contra presidentes constitucionalmente electos que eran defenestrados de su cargo por juicios políticos intencionados o por vacancias, ¿no? Lo que ocurrió es que la Corte, con fecha 29 de mayo de 2018, resuelve diciendo que no va a dar trámite a este tema porque tenía casos que iba a tener que resolver sobre Paraguay, me parece, Honduras, y que decidió finalmente proteger derechos individuales antes que adelantar una opinión general. Dicho esto, lo que hemos visto es que en América Latina el modelo del presidencialismo ha llevado en muchos casos a que se trunquen mandatos. Y en el caso peruano se ha planteado reiteradamente la eliminación de esta causal de vacancia por incapacidad moral. Así, la Comisión de Estudio de Bases para la Reforma que se hizo durante el gobierno de transición sugirió que se elimine y que más bien se hable de una conducta incompatible con la dignidad del cargo. La Comisión de Alto Nivel para Reforma Política también propuso eliminarla y planteó que se trate de una regulación, digamos, del juicio político, porque tal como estaba planteado, había un uso por desaprobación de la gestión, falta más bien de los votos para continuar en el cargo, y eso generaba un problema de inestabilidad y la quiebra del modelo constitucional. Como quiera que este es un problema de la región, han habido diversos estudios que han dado cuenta de cómo estos mandatos terminan antes del plazo establecido en la Constitución. Bajo estas modalidades de renuncias forzadas, de juicio político o destituciones a través de alguna fórmula constitucional. En ese sentido se planteó que era necesario regular algún espacio para que no se utilice la arbitrariedad. Incluso hubo frases muy duras, como las de Pérez Liñán, por ejemplo, o Lanzaro, que usaron el término de golpe de Estado parlamentario, describiendo con ello una presidencia interrumpida con acuerdo de poder legislativo, pero en circunstancias que potencialmente violentaban el normal proceso democrático. Igual, en el caso de John Kerry, recuerdo una expresión sobre la parlamentarización de los regímenes presidenciales, refiriéndose a cómo se daba un tinte más parlamentario en estos sistemas. En realidad, el golpe de Estado parlamentario, tal como lo planteaban, se refería a una deliberada distorsión e instrumentalización del juicio político o una declaración de vacancia presidencial para ser utilizados políticamente, pero que en el fondo lo que encubrían era una censura presidencial en un sistema parlamentario, en un sistema presidencial donde no está contemplado esa posibilidad. La idea entonces era que justamente se estaba trastocando el modelo. Negrito, el constitucionalista argentino, nos dice que el elemento común en estas crisis presidenciales fue la ruptura de la colaboración entre dos poderes del Estado. Fíjense que esto es un tema central, porque ustedes recordarán que las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo son de control y de colaboración. No solamente podemos utilizar el término de control, aun cuando este es esencial para la democracia. Y en ese marco, eliminarse uno o el otro termina siendo como una forma de solución a la crisis. Entonces, eliminar los elementos cooperativos y más bien ver en el otro, un poco en la concepción schmittiana de la política, a mi enemigo al que debo destruir, lejos de buscar consensos y
en un tira y afloja, lograr pues encontrar algunos modos de entendimiento. ¿Qué cosa motiva esto? Y acá me parece que es bien importante mirar, porque nosotros hemos tenido, como mencioné hace un momento, gobiernos que han concluido su periodo, aun cuando no tenían mayoría en el Congreso, y más bien en el marco de una reducción importante de la bancada de gobierno, tanto durante el gobierno de Toledo como durante el gobierno de Humala. Y entonces, ¿cuál era la diferencia para no llegar a una vacancia cuando han habido siempre, pues, en la crispación, que ya es un término de la política peruana, han habido algunos temas de confrontación graves, ¿no? Uno de los temas es el control de lo que se llama el legislador pivote, es decir, aquel legislador que marca el voto 87, digamos, para la vacancia, ¿no? Hay muchos elementos que sin duda desencadenan la crisis. Se habla, por ejemplo, de las protestas públicas por algún tema más bien de índole económico, o de repente la exacerbación de temas de corrupción a través de medios de comunicación, o también situaciones en las cuales alguna protesta pública diferente a la económica logre que se genere un descontento y desaprobación, ¿no? Sin embargo, creo que es importante mirar que llevar las cosas al extremo puede llevarnos hacia inestabilidad, y como señalaba Sartori, un gobierno inestable termina siendo un síntoma de un mal gobierno. Creo que acá también debemos de mirar que despedir al Ejecutivo por el Congreso puede tratarse de una situación justificada bajo algunas circunstancias, pero que debe ser extrema, y es lo que se llama una situación trágica, como lo es la disolución. En las relaciones ejecutivo-legislativo, cuando se busca el equilibrio entre poderes del Estado, Lowenstein nos recuerda que ese ha sido como el principal anhelo de los sistemas de gobierno desde la Revolución Francesa, ¿no? Buscar fórmulas mágicas para lograr crear y mantener un equilibrio de estabilidad entre gobierno y parlamento. Sin embargo, el propio Lowenstein nos dice: esa ha sido una búsqueda infructuosa. Y nos lleva un poco a pensar cómo hacer para evitar bloqueos, pues básicamente buscar formas de colaboración, pero también entre el contenido mínimo de la Constitución que plantea Lowenstein, nos lleva a pensar de que para evitar estos bloqueos hay que buscar controles. Los mecanismos de cooperación y los mecanismos de control deben estar en el diseño mínimo de la Constitución. Así, de lo que se trata es de construir una Constitución que, lejos de abrir cauces institucionales que busquen tensar las relaciones políticas y exacerbarlas, busquen más bien generar estímulos para la colaboración. Porque si no, estamos siempre en manos de los actores políticos. El diseño institucional, qué duda cabe, que depende también de los actores políticos, pero los actores políticos con un diseño que exacerba la confrontación van a encontrar problemas de gobernabilidad. El diseño institucional en modo alguno va a sustituir a los actores políticos, pero sí da medios para poder canalizar el conflicto. Entonces, esto es lo que llamamos ingeniería constitucional, y la ingeniería constitucional debe pensar en estos controles, en estos checks and balances. Como decía Sartori en su libro de Ingeniería Constitucional, es claro que las instituciones y las constituciones no pueden hacer milagros, pero difícil será que tengamos buenos gobiernos sin buenos instrumentos de gobierno.
También Dieter Nolen nos dice que en América Latina, recuerden que Nolen siempre piensa en el contexto, ¿no? Y importar instituciones no van a funcionar nunca si es que no pensamos en el contexto. Y a Nolen le preocupa la gobernabilidad en América Latina. Entonces señala que las constituciones deben de promover formas y comportamientos de concertación, de compromiso, de convicción democrática para tratar de reducir abismos ideológicos y esa idea de que es necesario transar para avanzar. Por supuesto, cuando hablamos de transar, estamos pensando en acercar posiciones y en modo alguno claudicar sobre ellas, ¿no? Vayamos entonces a la disolución del Congreso. La disolución del Congreso, en el marco de nuestra Constitución histórica, nos lleva a mirar que este mecanismo no tiene parámetros claros en América Latina, salvo el caso de Uruguay. Tenemos en la región pues pocos casos de eso, y la razón fundamental es porque se trata de un mecanismo de los regímenes parlamentarios. La finalidad de la disolución en ese sentido no es solamente dar por terminada una crisis política que envuelve a poderes del Estado, sino que tiene en la mirada comparada otros objetivos. Por ejemplo, anticipar elecciones previendo un contexto más favorable para el éxito electoral. Recientemente lo vimos con el primer ministro Trudeau en Canadá. También puede ocurrir que la disolución corresponda a la imposibilidad de formar gobierno, como en el caso de España recientemente, y entonces se convoca a elecciones para buscar una conformación que lleve básicamente a formar gobierno, ¿no? También como un medio para cumplir la disciplina del partido y fortalecer al Ejecutivo. Sin embargo, otro aspecto importante y que nos lleva a las diferencias es que los marcos constitucionales, en el caso de Europa, están mucho más claros, y voy a hacer una pequeña referencia a 4 de estos casos, ¿no? En el caso de Francia, la obligación del presidente es consultar con el primer ministro y con los presidentes de la Cámara la disolución de la Asamblea Nacional. Allí, entonces, las elecciones generales, una vez disueltas, se van a realizar entre los 20 y los 40 días siguientes a la disolución. Por lo tanto, siendo además bicameral, hay una cámara que se queda, pero tampoco hay un interregno muy prolongado. En el caso de España, la facultad es del presidente del gobierno, pero tiene una deliberación con el Consejo de Ministros y es decretada por el rey. El decreto de disolución va a fijar la fecha de elecciones, igual que en el Perú. No puede disolverse cuando esté en trámite una moción de censura, tampoco si se han declarado estados de alarma, estado de excepción o estado de sitio. La Constitución española además precisa que las diputaciones permanentes van a ejercer sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. La suspensión de la actividad parlamentaria no equivale a su desaparición. En el caso de esta disolución se le encarga el control de los decretos de leyes, que son los que se dictan en ese momento, y tampoco pueden abordar el ordenamiento de instituciones básicas del Estado, los deberes y derechos ciudadanos, ni los temas de las comunidades autónomas, que es su esquema de descentralización, y ninguna norma electoral. En el caso de Bélgica, las causales están muy acotadas y se otorga la facultad de disolución solo al rey. Portugal, en una reforma constitucional, estableció que se debía consultar al Consejo de Estado, y este Consejo de Estado daría además autorización al Ejecutivo para legislar en algunas materias
que cesan cada vez cuando se constituye nuevamente la asamblea. Y finalmente, en Alemania, el presidente de la República, a propuesta del canciller federal, puede disolver el Bundestag si es que una moción para obtener el voto de confianza no obtiene el asentimiento de la mayoría de los miembros. Entonces, como vemos, es una facultad ampliamente desarrollada en regímenes parlamentarios. Y aunque su finalidad puede ser diversa, hay ciertos límites que creo que son fundamentales, ¿no? Mirad un poco nuestras dos constituciones en las que se regula la facultad de disolución. Se incorporó por primera vez en la Constitución del 79 y el debate en la Asamblea Constituyente se centró más en la necesidad de evitar el bloqueo entre estos dos poderes del Estado. Es interesante mirar que el doctor Chirino Soto participó tanto en la Constitución del 79 como en la del 93. Y cuando Roger Cáceres Velázquez propone que se faculte al presidente a disolver la Cámara de Diputados, si es que se le hubiera denegado la confianza, no solamente al gabinete, sino individualmente a 6 ministros, Chirino Soto se opone porque considera que esto importa el recorte de facultades de la Cámara de Diputados y que era incompatible con nuestra tradición constitucional. Más bien, allí planteó él que sea solo si es que se trata de 3 gabinetes completos los que son censurados. Y lo que ustedes pueden observar es que en el 79, después del contexto del gobierno militar, se dan disposiciones más precisas y diferencias muy importantes, porque para empezar solamente se disolvía la Cámara de Diputados y no el Senado. Además, un tema que me parece crucial es que se establecía que esto solo podía ocurrir una vez durante el mandato. Y también se establecía que debía existir, no debía de hacerse, perdón, durante el estado de emergencia, cosa que creo que suponen límites que no hemos establecido claramente, pero no se planteaba el tema de cómo se legislaba durante ese interregno. En cambio, la Constitución del 93 se refería a esos decretos que se llamaron durante el debate, que se les menciona en un par de ocasiones, decretos urgentes. Allí, el constituyente Carlos Torres y Torres Lara propone que el presidente pueda disolver la Cámara unicameral, además, si es que se produce una crisis extrema y muy grave. De hecho, señala los siguientes requisitos, ¿no? En primer lugar, que se trate de una crisis extrema y muy grave. En segundo lugar, que debe estar acotada a un acuerdo expreso del Consejo de Ministros. Y además que en ese momento debe mostrarse que no hay posibilidad de una complementación armónica entre el Ejecutivo y el Legislativo. A su turno, Lourdes Flores señala que este es un término bastante subjetivo y que si bien el Partido Popular Cristiano en la Constitución del 79 había planteado reforzar el rol presidencial y permitir que se disuelva la Cámara, se trataba de un Congreso que era bicameral y que le parecía que en un Congreso unicameral esto no procedía. Henry Pease, además, reitera que aquí se está dejando una puerta abierta porque el conflicto de poderes y el tema de la armonía puede generar una arbitrariedad. Muy interesante
también la explicación que hace el senador Moreira en ese mismo sentido, ¿no? Y explica la preocupación que tiene sobre esta institución. Estos decretos fueron mencionados por Enrique Cherino Soto y se refiere a que entre la disolución del Congreso y la instalación del nuevo, el Poder Ejecutivo legislará mediante decretos con fuerza de ley, que pueden ser derogados, modificados o suspendidos por el Congreso. Y plantea que el primer acto de un nuevo Congreso es ratificar o cesar al presidente del Consejo de Ministros y con ello dar un verdadero equilibrio a la disolución. Luego refiere que estos decretos deben de ser remitidos a la comisión permanente para que ésta los examine momentáneamente y luego los eleve al Congreso. Algunos parlamentarios intentaron plantear, entre ellos Lourdes Flores y Henry Pease, un control previo y que se le otorguen de facto facultades a la comisión permanente o que se le dé algún mecanismo de control durante el interregno. La preocupación aquí era el fortalecimiento excesivo del presidente de la República durante ese periodo. Moreira Loredo insiste también en este debate y señala que la preocupación es que se está convirtiendo al presidente en ese momento en un dictador por ese periodo, porque solamente se le permita realizar actos administrativos sin la posibilidad de innovar. Entonces, tenemos que estos argumentos nos permiten ver que la incorporación en la Constitución del 93 de esta institución no ofrece pues una incorporación pacífica y de mayor consenso. Si bien la decisión de cerrar el Congreso es una decisión política, creo que es también bien importante tener en cuenta que estas normas que se introducen nos dejan varios vacíos legales, ¿no? Y yo he tratado de poner algunos que me parece importante referir. Por ejemplo, si un tema que no está antes de los decretos de urgencia, pero que nos debe llevar a pensar quién debe refrendar el decreto que contiene la decisión política de la disolución del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros saliente o el entrante. Porque recordemos que de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Y ya concretamente, en el caso de los decretos de urgencia, el interregno parlamentario, ¿puede la Comisión Permanente solicitar la presencia de ministros de Estado o solicitar informes sobre el contenido de un decreto de urgencia? En la práctica se ha hecho, y no solamente aquello que se refería a la dación de cuenta que acompaña una exposición de motivos de estos decretos de urgencia, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esos decretos de urgencia previstos en el artículo 135 de la Constitución? Es decir, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Y acá me parece que hay un tema muy importante que resolver, ¿no? Y es que el artículo 118 se refiere a que el Ejecutivo puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El 135 más bien dice que se puede legislar durante el interregno parlamentario. Es decir, hay un cambio de verbo que me parece muy importante de tener en cuenta, pero ello no significa que esta facultad de legislar sea más amplia. Desde mi punto de vista, la regulación de estas materias
no puede circunscribirse a lo económico y financiero, porque evidentemente en el interregno parlamentario el presidente de la República y sus ministros tienen que gobernar, y gobernar no significa legislar únicamente sobre materia económica y financiera. Imaginemos que esta situación dramática que vivimos con la crisis de la pandemia del COVID-19 se hubiera presentado unos meses antes. Evidentemente, muchas de las normas hubieran abordado materias de salud, materias de interior, materias vinculadas a temas tributarios que están vedadas en principio para los decretos de urgencia en materia económica y financiera. Pues bien, ¿pueden hacerse reformas estructurales o solo aquellas indispensables para administrar el país mientras se constituye el nuevo Congreso? Aquí, los informes que se emitieron, y a los que me voy a referir en un momento más, apuntaban fundamentalmente a una cuestión que creo que es concreta, ¿no? Y es que se trata básicamente de normas que, si bien tienen rango y fuerza de ley, voy a volver a mi pantalla, si tienen rango y fuerza de ley, creo que es importante referir al hecho que estas pues tienen que expedirse en materias diferentes en primer lugar, y creo que también es necesario mirar que podrían extenderse más allá de los criterios que se ha establecido para el análisis de la materia económica y financiera. Pueden hacerse reformas, puede irse a temas que no toquen materia electoral, que es una prohibición expresa, pues como les decía, los informes señalaban que no deben de tocarse ni reformas constitucionales, ni leyes orgánicas. Y yo aquí creo que es absolutamente necesario pensar en el principio de autolimitación, porque creo que hay algunas materias reservadas a la ley que no deberían de ser abordadas por los decretos de urgencia, es decir, deberían de legislarse con prudencia, evitando reformas de carácter estructural o la creación, por ejemplo, de empresas estatales, y que puedan ser fundamentadas en la urgencia de la intervención estatal. En cuanto al control parlamentario, pues creo que para el equilibrio de poderes debería de establecerse claramente la posibilidad de que pudiese recurrirse al Tribunal Constitucional desde la Comisión Permanente, y que el control parlamentario pues suponga la posibilidad de interactuar con el Ejecutivo. Evidentemente, en la coyuntura en que se instaló el Congreso de la República, cuando ya estábamos en estado de emergencia, pues limitó la presencia de los ministros en el Congreso, la participación, porque hoy pues se sesiona de manera virtual, pero ya en el mes de mayo y junio se ha restablecido esta buena costumbre en el Perú que reemplaza la estación de preguntas con la presencia de los ministros en comisiones para informar. Esa costumbre debería de mantenerse. En cuanto a los 70 decretos de urgencia que se dictaron, pues tenemos que la mayoría estuvieron vinculados a temas económicos. Un porcentaje muy alto de ellos estuvieron vinculados a estos temas. La mayoría se concentró además en el mes de diciembre, y se plantearon algunas otras limitaciones en estos decretos de urgencia. 37% fueron en materia económica, y quisiera también referir a la necesidad de pensar de que, tratándose de materias diferentes,
ninguno de los dos, ni el decreto de urgencia, digamos, dado en épocas de normalidad constitucional, como los decretos de urgencia del interregno parlamentario, requieren para su vigencia ninguna intervención adicional del Congreso. Esa propuesta fue realmente desestimada y ello nos debe llevar justamente a pensar que tampoco debería afectar un informe contrario de la Comisión Permanente para su vigencia. En todo caso, siempre hay la posibilidad de impugnarnos ante el Tribunal Constitucional. A pesar de que los decretos de urgencia se dictaron desde el 9 de octubre de 2019, es recién en diciembre en que el Congreso aprueba el primer informe. En el mes de noviembre se establece un procedimiento y cuando se aprueba el primer informe se señala por mayoría que el Poder Ejecutivo tiene en forma extraordinaria este poder de dictar decretos de urgencia y que si bien se llaman igual, tienen una naturaleza, presupuestos habilitantes, límites y procedimientos diferentes. Entonces, la propia Comisión Permanente llega a esa conclusión. Ahora bien, se dictaron algunas materias que fueron cuestionables, como el tema de la ley de cine, por ejemplo. También se cuestionó el tema de la negociación colectiva. Sin embargo, esos aún no han sido materia de control en este Parlamento. De las 50 invitaciones que hemos registrado aproximadamente a los ministros, solo en un caso, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, se ha hablado de los decretos de urgencia del interregno. Ya llegando a la reflexión final, yo creería que estamos frente a un vacío normativo donde es necesario, no solamente en lo que se refiere a los temas que he abordado, de las causales de vacancia por incapacidad moral, la disolución del Congreso, y particularmente en los temas de los decretos de urgencia del interregno parlamentario, que deben de establecerse una regulación para su control. En este momento, por ejemplo, se ha quedado que en el Congreso sean las comisiones ordinarias las que ejerzan control y no la Comisión de Constitución, más bien esta que sea una segunda comisión para ejercer el control. Sea cual fuere la decisión, es evidente que el control parlamentario debe abordar este punto. Y fíjense, les mencioné que también la creación de empresas debía estar reservada, digamos, a una ley parlamentaria y no a cualquier otra norma con rango y fuerza de ley. Y eso porque después de la experiencia que se tuvo con el Estado empresario, donde pueden ver ustedes los resultados negativos permanentemente, pero con énfasis en los últimos años, eso generó pues la necesidad de pensar que la deliberación para que el Perú vuelva a ejercer de manera muy excepcional dentro del marco económico de la Constitución una actividad empresarial debía tener presente justamente los resultados negativos que habían significado la actividad empresarial estatal. En fin, hay mucho más que decir sobre estos temas y por eso comenté que quería detenerme, aunque ha sido un poco largo esto de repente, pero me parece muy importante conversar y escuchar sus preguntas o comentarios. Doctora Campos. Sí, disculpen si me he excedido un poco, pero creo que esta es una situación histórica inédita en nuestro país y como les dije al comienzo, creo que merece una reflexión especial en conjunto
dentro de lo que podemos llamar pues situaciones trágicas en la relación ejecutivo-legislativo, donde no hay un ganador o un perdedor, sino que ganancias y pérdidas se comparten. No, claro que sí, doctora. Más bien agradecemos la solvente y didáctica disertación de usted, doctora. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra docente fundadora del Círculo de Estudios SEDEC, a la doctora Karen Maribel Rebasa Vilches. Adelante, doctora Karen. Muchas gracias, Claudia. Agradezco a su vez a la doctora Milagros Campos por su interesante exposición y por su gentileza de apoyarnos nuevamente en nuestro ciclo de conferencias académicas, y en esta oportunidad vía Zoom y Facebook Live. El Estado democrático de derechos tiene como uno de sus principios pues la división de poderes, para evitar su ejercicio abusivo y garantizar nuestros derechos. No hay duda de que el Poder Ejecutivo debe ser objeto de control jurisdiccional y control político. Al respecto, Karl Lowenstein señala que la relevancia del control político parlamentario está en la garantía de nuestro sistema democrático, pues mediante la vigilancia al gobierno, mediante la exigencia de justificación de sus actos cuando sea oportuno. En ese contexto, la doctora Campos hoy nos ha dado ideas muy claras acerca de, primero, el marco constitucional de la vacancia presidencial, también de la figura de disolución del Congreso, reseñando a su vez pues, su tratamiento en derecho comparado. Todo ello como un marco muy interesante para profundizar posteriormente en el control de los decretos de urgencia en el interregno parlamentario. Es decir, el control de los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo durante el lapso que el Parlamento se encuentra constitucionalmente disuelto. El artículo 134 de nuestra Constitución señala que disuelto el Congreso se mantiene en funciones pues su comisión permanente, como bien lo ha dicho la doctora. En el artículo siguiente, en el 135, se indica pues que el Poder Ejecutivo es el encargado de legislar mediante estos decretos de urgencia, de los que debe dar cuenta posteriormente a la comisión permanente, para que los examine y los eleve al Congreso una vez este haya sido instalado. La comisión permanente solo da cuenta de su análisis mediante informes para consideración del Congreso. No puede modificar esta normativa del Ejecutivo. Como bien lo señaló la doctora Campos, es evidente que las atribuciones constitucionales de la comisión permanente van a ser distintas en la normalidad y en la crisis constitucional. En periodo de crisis, lo que subsiste es pues un reducido control político para evitar el exceso del Ejecutivo, ¿no? Todo esto como un contrapeso necesario en favor del balance de poderes. ¿Y ello pues qué significa? Pues que la expedición de los decretos de urgencia, si bien no están subordinados a los límites establecidos en el inciso 19 del artículo 118 de nuestra Constitución, ya que solo son aplicables a situaciones de normalidad, se encuentran solo limitados por materias que estén sujetas a reserva de ley cualificadas, como pueden ser, por ejemplo, la aprobación de leyes orgánicas, tratamientos tributarios especiales o reformas constitucionales, ¿no? Aunado a ello, quizás también resulte importante precisar que el artículo 101 de nuestra Constitución prohíbe que se delegue a la Comisión Permanente materias relativas a reformas constitucionales. Actualmente, como bien señaló la doctora Campos, pues los decretos de emergencia han tenido varios cuestionamientos por presuntos vicios de constitucionalidad. Ello, considero, definitivamente tendría que ser evaluado por el Tribunal Constitucional si surge esta oportunidad. Seguramente va a haber un control constitucional, pues precisamente en eso se basa nuestra democracia. Es lo necesario para que exista gobernabilidad en nuestro país. Creo que eso sería todo, Claudia. Muchas gracias, doctora Campos, por acompañarnos hoy con su ponencia. Gracias a ti. Muchas gracias, doctora Karen Rebasa, por sus interesantes comentarios a la ponencia de la doctora Milagros Campos. A continuación, trasladaremos las preguntas
que nuestros participantes han formulado a través de Zoom y del Facebook Live a nuestra invitada. Agradecemos de antemano el alto interés que nuestro evento ha generado y solicitamos las disculpas del caso si no podemos realizar el íntegro de preguntas que nos han llegado. Por ello, hemos integrado algunas de ellas. La primera pregunta es, ¿considera usted que el Congreso ha claudicado en su función de evaluar los decretos de urgencia dados por el Ejecutivo durante el interregno, teniendo en cuenta que ya pasaron más de 100 días de gestión parlamentaria? La escuchamos, doctora Milagros. ¿Te parece si primero recibo las preguntas y luego respondo todas? Correcto. Son un poquito largas, pero voy a tratar de decirlas despacio. La siguiente pregunta es, doctora, ¿es constitucional que los decretos de urgencia pasen inicialmente por comisiones ordinarias y no solo por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso? La tercera pregunta, teniendo en cuenta que el Ejecutivo sigue dictando decretos de urgencia ya fuera del interregno, ¿considera usted que puede ser utilizada de manera indiscriminada teniendo en cuenta el contexto de pandemia? La siguiente inquietud, ¿considera que nuestro diseño constitucional le brinda herramientas suficientes de actuación a la Comisión Permanente para ejercer la función de control político durante el interregno parlamentario? Y finalmente, no, doctora, ya no tenemos más preguntas. No hay problema, si surgen otras, con mucho gusto. Interesantísimas. Además, he visto un par de preguntas en el chat que pasaré a responder luego, ¿ya? Correcto. Muy interesante, perdón. Ok, muy interesante lo que plantean, porque fíjense, nosotros tenemos la idea siempre que los congresistas son legisladores. De hecho, nuestra Constitución, el capítulo sobre el Congreso lo llama poder legislativo. Y sin embargo, vemos que los congresos hoy tienen como función esencial el control parlamentario. En muchos casos, las políticas públicas son planteadas por el Congreso, a pesar de que política pública sin presupuesto es bien difícil que se pueda cumplir. Y lo que sabemos por el artículo 79 de la Constitución es que los proyectos de ley no pueden contener gasto público. Entonces, en realidad, en esta división de poderes, en la división o la separación de funciones, el control parlamentario debe jugar un rol preponderante, que no solamente va a estar referido a los temas vinculados a invitación de los ministros a informar, que he señalado hace un rato que ya se ha restablecido de manera muy importante, pues a los temas del control sobre la legislación de urgencia y la legislación delegada, sino esto que está pendiente. Entonces, sí creo que hay un tema que es muy importante priorizar. No creo que el Congreso haya claudicado, fíjense, lo que ocurre es que también es un Congreso al que le ha tocado una situación bien peculiar, ¿no? La agenda que tenían los partidos y los propios parlamentarios se ha visto afectada por la pandemia y un porcentaje muy alto de los proyectos de ley están dirigidos al tema de la pandemia, aun cuando, insisto, muchas de estas políticas públicas deberían de estar en el lado del Ejecutivo y permitir que el Congreso las legisle mandándole los proyectos de ley que las debatan con la presencia de los ministros. Eso fortalecería mucho la relación de colaboración y tener un espacio para el control parlamentario. Yendo a la pregunta respecto del procedimiento, el Consejo Directivo, que es un órgano del Congreso, ha determinado que este control pase a las comisiones ordinarias. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Hay un vacío legislativo en este tema. Como les mencioné, el reglamento del Congreso establece que el control sobre los decretos de urgencia, y refiere al artículo 118, pues es en el grupo de trabajo, normalmente de la Comisión de Constitución, que emiten un informe,
se convierte en un dictamen en la Comisión de Constitución, se debate y si tiene alguna modificación o la derogatoria del decreto de urgencia, pasa al Pleno para que ello ocurra. Lo propio ocurre en el caso de los decretos legislativos y han habido 2 delegaciones de facultades en esos 100 días. Lo que me parece bien importante es que si llegamos a la conclusión de que se tratan de normas diferentes, los decretos de urgencia en materia económica y financiera y los decretos de urgencia del interregno, concluiremos que no hay un procedimiento específico. Es más, si las materias no son ni las delegadas, ni exclusivamente la materia económica y financiera, hay una razón que fundamente el que puedan pasar estas a las comisiones ordinarias para su informe, sin que por ello se desplace a la Comisión de Constitución, que emitirá también el correspondiente informe. Lo que quiero decir es que más allá de la conveniencia existen argumentos suficientes para que se opte por un camino o por el otro. Y la fundamentación es que no existe en el reglamento una disposición expresa sobre este tema. Mi conclusión es que el Congreso debería de legislar sobre 2 temas. En primer lugar, cuál es el mecanismo de control parlamentario que les corresponden, y algo que venía en otra de las preguntas y que juzgo esencial: ¿qué tipo de balance de poder tendría el Ejecutivo en la comisión permanente? Es decir, algún tipo de control parlamentario durante el interregno parlamentario. Creo que esos son temas muy importantes que deben abordarse de manera legislativa, y como estamos en un ámbito académico, pues acá hay también un espacio para investigar y construir y trabajar esto como tesis, que duda cabe, ¿no? Ello creo que responde las preguntas. Habían 2 preguntas que he podido leer en el chat y que voy a responder. Una se refería a la paridad y alternancia que se ha aprobado el día de hoy en el Congreso, en la sesión de pleno, y que también era una propuesta de la Comisión de Reforma Política, y además habían proyectos de ley de la mayoría de las bancadas hoy representadas en el Congreso. Fíjense, la paridad y alternancia es un reclamo de la democracia desde hace mucho tiempo, pero nuevamente acá hay 2 posiciones: quienes juzgan que el espacio se va a ir haciendo con el tiempo, y fue el mismo argumento con el que se sostuvo que no debía legislarse sobre las cuotas en el año 97. Sin embargo, con la cuota, tanto de mujeres como de hombres, pero que claramente estaba más dirigido a mujeres, se incrementó en 100% la presencia de mujeres en el Parlamento. Lo que hemos visto es que en listas cerradas y bloqueadas, cuando no había alternancia, las mujeres solían ocupar, tanto en las listas municipales como en los consejos regionales, los últimos lugares, y por lo tanto no salían elegidas, ¿no? El espacio en estos temas es un tema que creo que el lugar, el mandato de posición, como decían en Argentina en el momento, pues termina siendo esencial. Sin embargo, en las últimas elecciones parlamentarias, las del mes de enero, lo que observamos es que, a pesar de que en promedio hubo 40% de mujeres en las listas, no se incrementó la participación femenina, y por eso se planteaba hoy la eliminación del voto preferencial, que es un tema que yo juzgo muy importante para el fortalecimiento de los partidos políticos, porque el voto preferencial genera una serie de distorsiones en la selección de candidaturas, distorsiones en la campaña y distorsiones en el ejercicio posterior del tema. Adicionalmente, genera un problema para poder seguir el financiamiento ordenado de los partidos. Eso no se ha votado, sin embargo ya está previsto este tema, y que debiera ser promulgado seguramente si el presidente de la República y sus ministros no tienen observaciones al respecto.
El otro tema que preguntaban era sobre la Constitución económica y posibles reformas al capítulo económico de la Constitución. Y yo allí quisiera referirme al hecho de que el modelo económico que aparece en nuestra Constitución pues ha generado una serie de inversiones y estabilidad económica, y bien utilizado permite al gobierno tener herramientas suficientes para poder solucionar los problemas que hoy nos aquejan. Yo les enseñé una diapositiva justamente pensando en el hecho de que durante el interregno parlamentario un decreto de urgencia no podría modificar el esquema de la participación del Estado en actividad empresarial, porque además el pasado de la participación del Estado como empresario y en general en la región ha sido de pésima recordación. Y recordemos que cuando alguien tiene una empresa, y no en este contexto, sino en cualquier otro donde hay una mala inversión y solamente tiene pérdidas durante año tras año tras año, pues lo que encontramos allí es que la empresa quiebra. Cuando estamos con una empresa estatal, no quiebra, pero quita el dinero que debe ser utilizado en salud, en educación, en agua y saneamiento para sostener empresas que no necesariamente son suficientemente productivas, y bajo el esquema de estratégicas muchas veces terminan generando más problemas que utilidades. Acá recuerdo lo que Fukuyama solía decir respecto de la fuerza y el alcance del Estado, ¿no? Y es que dentro, además del principio de subsidiariedad, es mejor que el Estado elija aquello que debe hacer bien y no que comience a extender sus funciones hacia otras sin cumplir con aquellas básicas como son las que he mencionado y que están además en el artículo 58 de la Constitución. Entiendo que es un tema que puede ser debatible, pero consideremos que el Estado no ha sido un buen administrador y gestor de empresas, y por eso tenemos que cuidarnos mucho cuando pensamos en cambiar el modelo económico estatal, ¿no? Constitucional, perdón. Correcto, doctora Ramos. Muchas gracias. Gracias, doctora Campos Ramos. De esta manera, culminamos con la sesión de hoy y reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Milagros Campos Ramos por acompañarnos nuevamente. Será siempre un honor contar con su presencia, doctora, y esperamos tenerla como ponente invitada en una próxima oportunidad. Finalmente, antes de dar por concluida la sesión de hoy, les compartimos el flyer correspondiente a la sesión del día de mañana, nuestra última sesión virtual del seminario Checks and Balance, en la que tendremos como invitada a la doctora Lourdes Flores Nano con el tema Constitución Económica y Actuación Parlamentaria. Los esperamos el día de mañana. Sede les desea a todos muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.